Un gustazo enorme que nos acompañe en esta charla de los viernes, en esta jornada, en Rodolfo Rodríguez. Decíamos antes de ir a la pausa y tempranito que Rodolfo ha tenido lo que le ha faltado en el fútbol, ser campeón mundial a nivel de selecciones. Después ha ganado absolutamente todos los títulos y con uno que tienen muy pocos futbolistas, como es el de ser campeón de campeones mundiales. Muy pocos futbolistas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Sí, en este caso no hago referencia, hay un solo plantel que alcanzó esa condición a través de ese torneo tan especial, y en definitiva eso está refiriendo a lo que ha sido la trayectoria de Rodolfo, que hoy nos acompaña en un día muy especial. Quisimos que estuviera en la posibilidad de hoy porque hoy se cumplen 49 años de su debut oficial en filas del Club Nacional de Fútbol, equipo con el cual, como decíamos, también ganó todo. Campeón uruguayo, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón del mundo, y en consecuencia se trata de una figura que en el arco de los tricolores dejó una huella imborrable. Rodolfo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en la Deportiva del Uruguay. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar hablando de fútbol con gente amiga. Una fecha también que marca 49 años, mucho tiempo, pero claro, son momentos que marcan la memoria de la persona, del profesional, del joven de aquel momento, y bueno, uno no se puede olvidar, no se olvida porque hace parte del proceso de lo que vino después. Cada paso, cada momento vivido uno lo revive o lo medita, y muchos años después se da cuenta a veces que puede haber hecho las cosas mejor, porque cuando uno es medio perfeccionista, como es mi caso, que siempre continúo queriendo hacer las cosas mejor. Pero bueno, un momento, todo tiene inicio. Ese 9 de mayo fue el inicio en Nacional. Había sido 2 años antes, 2 o 3 años antes, en Cerro también, allá por el 74. Y bueno, la vida va llevando una cosa tras la otra. Yo siempre digo que en la vida uno sale a caminar un poco desconociendo, aprendiendo lo que va viviendo en su entorno, y siempre surgen caminos que uno tiene que elegir, y dependiendo del camino que elija, a su vez, más adelante otra vez sigue la opción para elegir otros caminos, y así es la vida. Y bueno, entonces a veces se elige el camino correcto, a veces incorrecto, nos puede pasar a todos, nos podemos equivocar, a veces tampoco. Es malo retroceder en un camino que uno entiende que no es el correcto, o el que mejor se adapta a uno, y empezar otro, y así es. Entonces todo eso que vivimos hace 50 años, 50 y tantos años que empecé mi vida profesional en el deporte, me enseñó muchísimo. El fútbol ha sido una universidad de vida, gracias a Dios. Yo siempre digo que hace 30 años que estoy en nuestra actividad hermosa como es el agro, pero yo sigo siendo el jugador de fútbol, ¿no? Mi pensamiento, mi raciocinio, mi sentido común, que lo utilizo ahora, creo que lo utilizo en el mayor de los casos, de las veces también, pero todo tiene la base de lo que aprendí y me enseñó el fútbol, que me enseñó el barrio y me enseñó mi hogar, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Ya vamos a hablar también del fútbol, de tu visión del fútbol de hoy, pero indudablemente que está bueno charlar de lo que representó tu carrera. En aquel momento, en aquel debut en Nacional, hacía un año atrás apenas, había sido campeón sudamericano juvenil, siendo futbolista de Cerro, pero de esa tarde del partido contra Danubio, de ese debut, seguramente capaz que la juventud no te llevaba a calibrar lo que estaba pasando, pero ¿qué recordás? ¿Te viene algo en especial a la memoria cuando supiste que tenías que pasar a defender el arco de Nacional? Bueno, ahí hubieron una situación muy rara, anecdótica, porque con los 3 goleros que nos encontramos en Nacional eran los 3 goleros que estábamos en Cerro, ya nos conocíamos en Cerro, tanto Nilson como Omar como yo. Nilson Bertinati y Omar Garat. Claro, habíamos estado los 3 juntos en Cerro, yo un poco más chico, estaba en divisiones inferiores, pero entrenábamos más o menos juntos, nos conocíamos. Y primero fue Nilson, que fue a Nacional, después fue Omar, después jugó el Tero Rodríguez un tiempo en Cerro, y después surgió la posibilidad de Cerro, y bueno, jugué
en el 74, estoy casi seguro que fue el debut de Cerro, 73-74, que estábamos peleando el descenso. También fue una experiencia media complicada en el sentido que uno no tiene conciencia, no está preparado para jugarse una cosa tan importante como esa, pero claro, lo que tú dijiste, que el hecho que la juventud, uno a veces no toma conciencia de lo que realmente está disputando, lo que está viviendo, la responsabilidad, y lo toma como experiencia de vida, ¿no? Ahora creo que si tuviera que jugar, ahora ni hablo, pero años después, un descenso con Cerro, me temblaría más las piernas, que en aquel momento quizás está bien, por inconsciencia no me pasaba, ¿no? Pero después que ve uno la trascendencia que tiene, lo que significa, y va viviendo la vida, y va viendo el entorno, se da cuenta que, bueno, uno entra porque tiene que jugar, porque le gusta, porque es lo que hace, pero muchas veces uno se pregunta si está preparado para esa situación, para esa circunstancia. Y bueno, si no está preparado, tendrá que prepararse, porque la vida es así, el fútbol es así, uno tiene que demostrar y tiene que aflorar esa personalidad, esas ganas de ganar. Y gracias a Dios tengo que decir que en Cerro, que nací, me crié, bueno, tengo solo agradecimiento. Lo más que conquisté en Cerro fue haber ido a la selección juvenil, eso Cerro me dio la oportunidad, y no haber descendido, que uno dice, bueno, no haber descendido es un mérito bárbaro. Bueno, dadas circunstancias, yo lo tomo como un mérito bárbaro también. Y bueno, comienza la etapa esa en Nacional, ¿no? Una etapa que lleva a otras repercusiones, quizás a otras responsabilidades. ¿Cómo se fue dando ese primer tiempo? ¿Cómo lo fuiste sobrellevando ese primer tiempo en Nacional? Porque además también enseguida se dio el arco de la selección mayor, en el mismo año, y a poco de haber debutado en Nacional. Claro, sí, debuté en Nacional. Bueno, Hover fue que me dio la chance. Sí, un fenómeno. Fue Juan Eduardo, un fenómeno en persona, como técnico, la verdad, como jugador, ni que hablar. Muchos jugadores me han dicho que fueron dirigidos por él, que vieron pocos exfutbolistas pegarle a la pelota como le pegaba a jugar. Sí, yo digo que tuve la suerte, muchísima suerte, de haber sido entrenado por Hover, Rocha, Mujica. O sea, ya te nombré tres que realmente le pegaba la pelota. Y Hover, cuando a veces, cuento una anécdota, cuando a veces le atajaba una pelota, porque antiguamente no había entrenador de arqueros, se quedaban a patear y en general los jugadores se iban y quedaban los técnicos, el físico, algún jugador. Y Hover, cuando le atajaba 3 o 4, que bueno, era muy jugador de fútbol, ¿no? Y un tipo con cancha, se enojaba y sacaba los zapatos, igual que Rocha, y era peor. Ahí cuando sacaban los zapatos no había posibilidad. Mirá. O sea, con zapatos O sea, le pegaba mejor descalzo. Sí. Cuando sacaba los zapatos, ya uno se da cuenta, se había enojado. Que estaba caliente. Que se había calentado contigo, que le sacaste 2 o 3 que él no quería, que era gol, o de repente te reíste y lo miraste así, y estaba de reojo. Ahí se descalzaba y ahí sí, suerte. Ahí no, a buscarla al fondo. A buscarla, a mirarla nomás, pasar. Ahora, tanto Pedro como Hover, los dos. ¿Rocha dónde te dirigió? En el Sporting de Lisboa. Sí. Y entonces esa cosa que, tengo el honor de haber sido entrenado, o que me hicieron cientos de goles ellos, pero claro, uno parte de la base que si ellos te pueden hacer gol, pero en general nadie llega al nivel de ellos, ¿no? O no llegaba al nivel de ellos. Ahora, Rodolfo, cambió mucho también, vos recién decías, antes no había preparador de arqueros, hoy Nacional tiene un entrenador de arqueros, que es Leo Romay, es entrenador de arqueros institucional, que han pasado diferentes cuerpos técnicos, y Leo Romay se ha mantenido en ese cargo y en ese lugar. ¿Lo ves como necesario, indispensable para el fútbol de hoy en día, que los arqueros tengan su entrenador? Mirá, yo primera vez que tuve entrenador de arquero fue cuando fui al Santos. Fíjate que fui con 27 años y primera vez que tuve así específico de arquero. O sea, entrenador, que en Brasil ya existía ese puesto, esa posición. Los goleros, se hace la charla cuando va a empezar el entrenamiento del técnico o operador físico y nosotros pasamos a entrenador de arquero. Ahí aprendí. Y cuando el técnico, no sé si sigue siendo igual, ¿no? Tiempos cambian. Va a necesitar para un tipo de entrenamiento, de definición o iba a decir colectivo como Brasil, o de práctica de fútbol, le pide, mirá,
en una hora me lo entregan los muchachos, pero uno hace entrenamiento, calentamiento con él. Y yo pienso que sí, que es fundamental. Pienso que en mi época aprendíamos un poco ¿viste? En forma empírica, porque entrenábamos, nos pateaban los centros, bueno, quedaban, te digo, los entrenadores, los profesores pateando, alguna jugada, obvio que tiro al arco y todo eso, pero específico no. Yo creo que muchísimos de nuestra generación, nuestra y anterior, y inmediatamente posterior, si hubiese existido un entrenador específico para el puesto, creo que acá todos hubiésemos superado lo que hicimos, sin duda. Yo mejoré muchísimo en Brasil porque trabajaba específicamente de potencia, velocidad, todo lo que hacía. Entrenaba muchísimo, no es que acá no entrenáramos, pero acá entrenábamos a nivel, de repente se iba a hacer 10 kilómetros o 40 piques largos, hacíamos igual que todos los jugadores. Y después que terminábamos, hacíamos trabajo con pelota. Allá no, allá se trabajaba específicamente cada día de la semana, en potencia, en velocidad, en reacción, en lo que fuese, pero específicamente para la posición. Vos perteneciste a una época en el fútbol uruguayo donde los clubes le daban la chance de debutar muy jóvenes. Recién comentabas, te tocó, siendo jovencito, atajar en Cerro, debutar en Cerro. Lorenzo Carraps, con 15, 16 años, debutando en el equipo de Danubio. Hoy como que no se da, los equipos no se animan a colocar un arquero que de repente tenga 18, 19 años. Siempre buscan un arquero que tenga un poco más de experiencia. Bueno, sí, la palabra justa que dijiste, no se animan, ¿no? Claro, todo tiene Porque yo no puedo creer que no haya arqueros que siendo jóvenes tengan las aptitudes como para estar atajando en primera división. No tengo duda que sí, que existen. Claro, lo que si uno no se le da la oportunidad o no se arriesga a ponerlo a jugar o a debutar, o sea, va a debutar con 22, 23, yo a veces veo que son jóvenes con 22, ahora se dice sub-19, sub-21, sub-23. Allá sub-23 éramos viejos ya. Sí, de y 3, si no habías 4, debutado en primera división, ya dedicate a otra cosa. Y más o menos, si queda hasta feo decirlo, pero sí. Si no había jugado con 24 o 25, ya tenía que arrancar para 5 y 3, es la verdad. Sí. Pero sí, yo pienso que sí, que eso, no sé por qué, que quizás había menos posibilidades o menos, a no haber entrenadores, o había más necesidades de cambiar, o no sé. Sinceramente no me explico, porque está Lorenzo, varios había, el chiquito Mazukevich, le digo, Fernando Alves también. Claro. Todos surgimos jóvenes. Yo, después, como decía Eduardo, yo empecé en mayo, y en agosto, cuando termina el campeonato, un campeonato, no sé qué campeonato era, había una gira de la selección, y Eduardo me llama a la casa de él, joven, y me dice, Rodolfo, tengo que hablar contigo, un lunes. Mira. Y digo, ¿qué será? Vivía en la calle Maldonado. En la calle Maldonado vivía, una casa antigua. Ahí llego el lunes de mañana, está él ahí, la estufa prendida. Mira, quiero hablar contigo. Digo, acá se me complicó, pero no sé si habíamos ganado o algo, pero está. Y dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, yo no te voy a... Hay una gira de selección, hay una gira que fue para agosto. Por el Pacífico, ¿no? No, esa ¿No? fui. En esa fui. Anterior hubo un partido o a una preselección, no recuerdo perfecto, exactamente cómo fue. Pero vos estás jugando Nacional y él era técnico nacional, tiene que dejar Nacional para ir a la selección. Claro. Y dijo, si yo te saco, la verdad que Nacional me va a complicar para el pago, la justa. Entonces, unas condiciones que me pusieron es que no te sacara. Entonces, ahora no te voy a citar, pero vos vas a ser mi golero de la selección y vas a ser mi golero para la eliminatoria. Me dijo él en aquel entonces, meses antes. Claro. Y bueno, a la gira del Pacífico, que jugamos contra Chile, fue el primer partido que jugué con la selección, en Santiago, que jugaba Elías Ricardo Figueroa en la selección, que empatamos 0-0. Me citó y bueno, después de ahí no. ¿Seguiste? Seguí siempre, gracias a Dios, por muchos años. Pero digo, así fue. Yo me acuerdo, pasa que había unos partidos o algo había que dirigió él y yo no fui citado, pero yo sabía. Creo que fueron, Yo no me capaz recuerdo. que se hicieron partidos en el interior. Se jugaron partidos contra selecciones departamentales. Se jugó contra Salto, Paysandú. Hubo una preparación en Maldonado. Capaz que era esa que Puede no ser, fuiste. sí. Sé que había una citación y yo no iba a estar. Entonces él quería decirme que me quedara tranquilo, Que era ese motivo. que el motivo era ese, que yo iba a ser el golero de él, y bueno, cumplió su palabra, ¿no? Claro. Cuando vino la gira del Pacífico,
fue la primera citación con 20 años. Dijiste de tu debut en la selección, ese partido con Chile. Claro, las circunstancias han cambiado y hoy se juega muchísimo más que antes, ¿no? Vas a ver lo que son la cantidad de partidos de la eliminatoria con relación al pasado, pero durante mucho tiempo después te transformaste en el jugador que más veces había jugado por la selección uruguaya, ¿no? Claro. Y seguís estando bastante arriba, teniendo en Claro, cuenta. siendo números fáciles, rápido, antes jugábamos 4 partidos para eliminatoria, jugamos 4 partidos eliminatorios. Sí, sí. Y ahora son 30 y pico. Claro. Y yo jugué 3 eliminatorias. O sea, si suman las 3 eliminatorias que No jugué, llegás a una, más todo, no llegas claro. a una de hoy en día. Claro, ¿entendés? Entonces, sí, y jugábamos amistosos. Eso jugamos Chile, Colombia, no Perú. sé si, Perú y Ecuador. Ecuador. Sí. Me parece que no perdimos, me parece. No, invicto venía. Sí, me parece que no perdimos ahí. Sí. Tengo el recuerdo todavía acá en la nariz de Elías Ricardo, que yo... ¿Sí? Sí. No, pues viajé con él. Y, bueno, aparte como jugador, una persona espectacular. Yo salté en el segundo tiempo a buscar un córner. Y claro, con 20 años y con la experiencia de Elías Ricardo Figueroa. Y claro, yo salté y él saltó un poco antes. La experiencia, ¿no? Y aquella cosa que no había bar, no había nada. Cuando él estaba bajando, yo iba subiendo a buscar la pelota y claro, ahí ya fue nada, fue el impacto nada, pero mi nariz sí que sintió que hasta ahora me quedó la marca, pero no deja de ser anecdótico y un buen recuerdo de un fenómeno. Rodolfo, hoy ha cambiado también mucho la función del arquero, porque hay muchos técnicos que utilizan al arquero como un jugador de campo más, esos equipos que les gusta salir jugando desde el fondo, que se apoyan constantemente en el arquero para jugar por bajo. ¿Sentís que para jugar el fútbol de hoy el arquero tiene que ser más completo de lo que era antes incluso? Y si vos pensás que de repente mitad del entrenamiento pasás con una tarea que no es la tuya, que atajar, porque yo, si me voy a contratar a un arquero, lo que yo quiero, yo personalmente, que ataje, que no le hagan goles. Ahora, si me hace 3 lanzamientos o hace 120 goles, como Rogero Ceni, ahí lo pienso, si anda bien con los pies. Pero si vos pensás, porque los horarios de entrenamiento más o menos son los de antes, no estoy al tanto, pero distrae 50% de entrenamiento a recibir la pelota, a dominar la pelota, pasarla, no sé, yo lo veo que sale un poco de la función. Y después le exigís todavía que todo eso viene y que ataje también, que también le sumás más responsabilidad. No sé, yo tengo mi discrepancia con eso, aparte se hace más aburrido el fútbol. Independiente que nosotros, a no ser alguna excepción como Fernando... Y riesgoso también. Muy, bueno, la vista está... Porque viste que muchas veces se para el arquero en la mitad del arco, tiene los zagueros en las marcas del área, se la pasa el arquero a un zaguero, el zaguero se la devuelve al golero, el golero se la pasa al otro zaguero, y el zaguero muchas veces se la deja corta al arquero, que lo compromete porque viene lo salen a presionar y muchas veces le gana la pelota. Pero claro, sería infartante. Los tiempos medios serían infartantes, claro. ¿no? Prefería que me patearan penales. Yo lo hablo con Fernando, con él. Me dice, escúchame, si yo en mi época llegaba a sacar cuando tengo la pelota y vamos a sacar y la sacaba para la mitad de la cancha, el técnico me sacaba, dice. No, jamás a la mitad de la cancha. El ABC nuestro era, primero, si viene por la derecha, salir jugando por la izquierda, claro, y nunca salir por el medio. Eso lo aprendimos la primera vez que agarraba una pelota. Exacto, con la mano. Ahí va. Pero claro, hay técnicos que utilizan un recurso, tendrá su estudio, obvio, no lo van a hacer para perder. Pero para mí le quita trabajo. Yo he visto entrenamiento, principalmente cuando voy a Santo y todo, que acompaño. Y bueno, trabajan muy bien. 50% bien del entrenamiento es con los pies. Pero dejan 50% hacer el trabajo. En la salida, en todo ese tipo de cosas. Fuera riesgo, que también, responsabilidad, riesgo. Como no era Flamengo, no sé, San Paoli, que sea jugar el arquero hasta mitad de la cancha. Digo, yo qué sé, no sé. Para hacer algo diferente sí lo es. Ahora, riesgoso también lo es. ¿Qué te parece hoy en día el nivel del fútbol uruguayo en materia de arqueros? ¿Cómo ves el nivel de hoy del fútbol uruguayo en tu ubicación? Bueno, el puesto de arquero es complicado, digo, hablo en general, porque cuando uno anda bien y tiene un jugador referente, es muy difícil que surjan los otros, los jóvenes, ¿no? Entonces no abre posibilidades. Yo pienso que anda bien, en general surgen muchachos que tienen condiciones, algunos se van, otros quizás no tienen la oportunidad. Fíjate que en los últimos 30, 40, 50 años
hubo arqueros que tuvieron 10, 11, 12 años en selección. Entonces ahí ya achica muchísimo la brecha para que surjan nuevos valores, ¿no? Claro. Entonces es difícil. Primero que es una posición que requiere muchas cosas, no solo atajar bien, sino requiere personalidad, superar los momentos complicados, la presión, principalmente cuando uno se es arquero en un equipo grande, tiene la presión y la responsabilidad de la otra personalidad, la otra mitad del país, que es normal que la tenga tanto joven en un equipo como de otro. Y bueno, uno tiene que estar por encima de eso y trabajar y demostrar. El nivel lo veo bien, hay muchachos que uno los ve y después, claro, como el fútbol es resultado, de repente empiezan a jugar y uno ve condiciones, pero de repente el equipo pierde 3, 4 partidos, le hacen un gol normal, que es error de él, obvio que se cometen, y el otro partido siguiente ya juega otro. Entonces ahí ese quedó anímicamente mal, o no tiene oportunidad, o tiene que irse. Entonces, al no tener continuidad así, y en la responsabilidad, en el trabajo, ni el respaldo, porque hacer todo resultado y resultado, es difícil que se formen, porque para llegar, cuando llegamos nosotros, campeón de América, Libertadores y todo, yo ya había jugado como tres Libertadores, 4 y habíamos perdido, y había jugado eliminatoria y había perdido, y había jugado Copa América y había perdido también. Pero el perder es parte de la enseñanza, de la experiencia. Ahora, si uno pierde y nunca más lo llaman, ahí, ¿de qué sirve la experiencia que uno ganó? Claro, claro. ¿Sabes qué? Otra de las cosas, hoy cuando hablábamos del arquero que sale con los pies y muchas veces cómo queda exigido, te pregunto por algo que se da en el fútbol actual, y a veces cuando hablamos con algún entrenador de la vieja guardia o algún jugador de tu época, decimos, o no lo logramos entender del todo. Y es, por ejemplo, en pelota quieta, un tiro libre del costado o un córner, hoy no se pone un hombre al primer palo. Porque viste que nadie cuida el primer palo o el segundo palo. ¿Qué te daba a vos como referencia poner un hombre en el palo o en los dos palos según cómo viniera? Sí, cuando venía la pelota quieta. Hubo técnicos que querían los dos palos. Dos laterales en general, que eran los más bajitos del equipo, entre comillas. Uno iba primero y el otro el segundo palo. No sé, a mí personalmente me da tranquilidad primer palo porque uno se preocupa, porque el primer palo que el arquero salga es muy difícil, porque la pelota viene muy rápido, donde anticipa, que ha pasado y me ha pasado, sin duda, anticipa es difícil. Cuando uno era uno al primer palo y otro, uno contra el palo y otro al primer palo, o sea, son dos que van ahí. No es que la posición queda en blanco y cada uno va con la marca, porque la posibilidad de perder si el otro lleva la iniciativa, porque la iniciativa es de quien va, no de quien defiende. Claro. Entonces, yo creo que el hecho de no tener uno el primer palo, esa peinada es terrible, esa peinadita ahí saca a todo el mundo de foco. Antes, yo te digo, era siempre primer palo y segundo palo, los laterales, que eran los más bajos. Entonces uno se preocupaba de lo que realmente puede hacer el arquero, que es salir del medio un poquito hacia afuera, hacia adelante, y si para atrás ya tiene más margen, porque ya tiene más recorrido la pelota, entonces tiene más margen de ver la jugada, de ver cómo salir. Pero el primer palo le queda pocas opciones para el arquero salir. Cuando cerraste tu carrera como futbolista, te alejaste del fútbol. Digo, ¿nunca te planteaste la posibilidad de seguir vinculado al fútbol? No, Eduardo, sabes que desde que, claro, ya tenía unos años, yo paré con 38. Sí. No, ya había decidido, ya hacía años ya, decidido que no iba a seguir en el fútbol. Primero porque primero lo que me gusta del fútbol es jugarlo, el vestuario, entrenar, el túnel, la salida a la cancha, la vuelta al vestuario, independiente del resultado, pero ese convivir, competir, y entendí que no tenía pasta ni para técnico, lo cual tengo amigos que eran colegas míos, compañeros contemporáneos y otros jóvenes que son técnicos que los admiro, más ahora como ha cambiado la juventud y la sociedad, los admiro. No quise ser tampoco dirigente, nunca vi la parte de directriz como opción. Empresario tampoco lo manejé. Entonces no tenía nada que me gustara entrenar arquero tampoco, porque entrenar está bárbaro, un trabajo digno y hay gente que lo hace muy bien y necesario, pero no entendí que no era para mi manera de ser, mi personalidad, no me iba
no iba a aguantar y no creo que tampoco me aguantaran. Entonces opté por otra cosa totalmente diferente. Me alejé un tiempo bastante radicalmente del fútbol, corté de raíz. Pasé años sin aparecer. ¿No te costó? No, viste que muchas veces dice Pero que a los tenía- jugadores les cuestan el día después. Cuando ya no armaste el bolso y te fuiste a entrenar. Pasa que te fuiste preparando para Claro, eso. me fui preparando años antes Ajá. y ya dejé y me fui a una cosa totalmente diferente que desconocía. Entonces fui a descubrir un mundo nuevo, Que te tuvo la mente. claro, que me hizo como yo soy, tengo, no sé si virtud o defecto de ser medio obsesionado con lo que hago, Bien. perfeccionista. Entonces al descubrir un mundo nuevo, como fue el tema agro, que es otro tema a conversar y agradecer tengo, que hace 30 años en el que estoy, me metí de lleno en eso. Me metí de lleno como me metí en el fútbol de lleno. A hacerlo y hacerlo bien. Bueno, lo hago. Creo que aprendí todo, no muchísimo. Aprendí todo lo que sé porque no tenía ni idea dónde estaba empezando. ¿Y por qué invertiste ahí? ¿Qué No, fue no, lo que te llevó a esto invertir? viene que la familia de mi señora, Ajá. del interior, ya de toda Ajá. la vida, de Sarandí de allí Bien. y del Carmen. ¿Eh? Y bueno, ella es hija única. Ajá. Y bueno, está, de la opción que tenía. Mi suegro me dijo, él tenía la profesión de él, que era médico, y no, si bien se crió ahí en el agro y todo, no le gustaba, o sea, Claro. le gustaba el campo lindo, tomar Sí, sí, mate, sí. pero no, claro, no estaba, porque lo de él Sí, era sí. La medicina. un estudioso de la medicina, y si me animaban, y yo como animarme, me animo. Digo, vamos a probar. Como dije una vez cuando había parado en el 91, me llamaron a portuguesa igual, digo, sí, vamos a jugar 91, ya estamos con 35 años. Y me dijeron, vamos a hacer una cosa, no vamos a firmar ningún contrato. Yo hace un año que estuve parado porque tengo problemas en Portugal. Y dije, si usted no está, vamos a pretemporada, si usted no está conforme conmigo o yo no me adapto, no hay nada, amigos como siempre. Y vamos a probar. Y esto del agro es lo mismo, vamos a probar. Y me gustó tanto, fui aprendiendo. Y Te apasionó de entrada. me apasionó, me enamoré. Me enamoré y me ayudó mucho. Quizás necesitaba eso, necesitaba algo en que agarrarme para salir de bullicio, de la vorágine del fútbol. Una cosa totalmente diferente, que en aquel entonces no tenía televisión, escuchaba la radio de afuera. Lo que pasa, Rodolfo, también hay un aspecto, ¿no? Antes los números que se manejaban en el fútbol, los salarios, no le daba tampoco a los futbolistas para decir, bueno, no sé, jugué 10, 15 años como jugador de fútbol profesional y eran muy pocos los que se aseguraban el futuro. Claro. Hoy vemos jugadores no de primer nivel, capaz de segundo nivel, que meten un pase y ya se aseguran el futuro, pues. Claro, o sea, pero el se tema han- es qué haces después. Claro, Claro, bueno, por eso, porque la plata- a eso voy. O porque la sea, plata se va volando. cambiaron radicalmente los números de lo que se paga hoy en día. Y me da la sensación también que hoy el futbolista tiene un asesoramiento muy distinto, casi que desde el arranque, desde que cobra el primer sueldo fuerte, para saber cómo invertir, pensando en el futuro, para el día de mañana cuando se termine esa carrera de jugador. Y ustedes eso no lo tenían tanto. No, No lo claro, tenían cambió. nada. No, por eso. Pero hay que tener en cuenta muchas cosas. De repente, que vos decís que los salarios que se ganan, los contratos que se hacen, pero tenemos que hablar dentro de 20 años de repente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno le queda más para vivir que Claro, lo vivido. que lo que fuiste Claro, futbolista Claro, activo. con lo que uno fue realmente facturó. Exacto. Porque, claro, en Cerro, con el amor que le tengo a Cerro, yo creo que cobré en los años que estuve 5 o 6 sueldos. Pero agradezco que Cerro me dio la Sí, sí, oportunidad, pero no iba a vivir de eso. Pero te digo, lo que pasa es que hay una cosa, hay asesoramiento, hay todo. En aquel entonces el asesoramiento nuestro era sentido común nomás, sentido común. Yo tuve la suerte de que era una familia trabajadora, humilde, hice Que te escuela, enseñaron, liceo, que te enseñaron a preparatorio. apretar los pesitos. Y yo del día a día no me faltó nada, ¿Ah? siempre digo, agradezco a mis padres, que nunca me faltó nada. ¿Te acordás lo que hiciste con tu primer sueldo? Mi primer sueldo eran, no sé, 500 pesos en Cerro. Me fui, sí, con un amigo que fallecido él, nos fuimos al Cerrense, que es el boliche, y pedimos, después de la práctica, ya estaba un platal teníamos, nosotros éramos los dueños del Cerro. Comimos, llegamos medio tardecita, media luna, un capuchino, y después pasó el tiempo, un ratito ahí, dijimos, ya anocheció,
Y nosotros una alegría teníamos, fíjate, 500 pesos. Y dijimos, ¿qué te parece unos fachi y una cerveza? Y bueno, y seguimos, ¿viste? Eso fue En el mismo boliche. el primer sueldo, ¿sí? O sea, ese fue el primer O sueldo. sea, no se fue todo, ¿no? Al contrario. Claro, no, Pero no, en no, aquel no. entonces Sí, pero sí. digo, ahí fue el festejo de primer sueldo de Cerro. Cuando me dijeron, mirá, van a hacer, cuando íbamos a los dos, nos hicieron contrato, porque teníamos, para jugar necesitábamos contrato, y el festejo fue ese. Pero siempre fui muy cauto, ¿no? Claro. Estaba, me bromean ahora, amigos, de aquella época cuando salimos a un lado y se paga algo, y dice, mirá, el flaco está pagando esto. Entonces era un premio con tarjeta en el 70 y poco. Hoy el primer sueldo se compra en un auto. ¿Eh? Sí, bueno, sí. Pero te digo, así era la mentalidad nuestra, ¿no? O sea, yo contaba recién, antes de comenzar el programa, a Coelho le contaba, a Coelho, que nosotros íbamos con Vitorino, íbamos a practicar en la selección, en el 76, que lo veíamos en el cerro, en el 185. Claro. Y nos bajamos ahí en la parada, donde está el Águila Blanca, Sí, claro. el En carrito. Italia ahí. Ahí venía Italia, esquina, Claro. y a la vuelta, después de entrenamiento, salimos caminando, tomamos para casa de vuelta. A la vuelta. ¿Viste? Y los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos cambian, yo qué sé, no sé, si vos me decís qué prefiero, y no sé, capaz que si con el primer sueldo me compraba un auto, no hubiese llegado o logrado lo que logré en la vida, ¿viste? Capaz que me resultaba todo más fácil, o no conocía las cosas que a veces pueden no correr bien, y hubiese dejado de aprender muchas cosas que aprendí. Hay una anécdota increíble también que marca La época. la época, y que bueno, ya Rodolfo la ha contado, pero está bueno, me parece repasarla. La noche cuando salieron campeones de la Copa de Oro, ¿no? Y vos te fuiste para tu casa cuando se ganó el Mundialito. ¿Y qué te pasó cuando llegaste a tu casa, en el cerro? Sí, claro. Yo me fui, la gente, la barra se iba a festejar a San José con la copa, la fiesta ya estaba ahí, pero justo fue el año que yo había conocido a mi señora, actual, digo, y madre de mis hijos, y bueno, me dijo, mirá, independiente del partido, mis padres, porque yo venía un poco a Montevideo, van a estar en Montevideo, vos los querés te quieren conocer, ¿te interesa? Claro, Digo, sí. claro. Nada más ni Sí, nada en otra menos. época. Nada más ni nada menos. Claro, y estaba independiente del resultado, ¿no? Claro, Si claro. marchábamos, tenía que ir. Tenés que ir igual. Tenía que ir igual. Y bueno, y fue yo no dije nada a nadie, nada. Y cuando estoy llegando Carlos Ramírez, a Graciela de Carlos Ramírez, me acerco a la seguridad, le digo, mirá que yo me bajo acá en la esquina. Porque estaban, para las nuevas generaciones, estaban yendo hacia San José, Hacia San donde José, concentraba Uruguay. Que No. se iba por Simón Martínez. Porque no que existían los accesos. No, Claro, no, sí. Sí, Bueno, no, no, pero Está te digo bien, para está las bien. nuevas generaciones. Está bien. Porque hoy te dice, ay, ¿por qué agarraron por ahí? No existían los excesos existían. Los Claro. excesos no. Claro. Salía, la ruta que salía al lado del cementerio de La Teja. Claro, seguro, Simón Martínez. Simón Martínez. Claro. Entonces digo, yo me bajo acá. Y todos me miraban y digo, yo me bajo acá. Y entonces me puse una guardia policial y nadie sabía. Yo sabía el compromiso que tenía y Sí, qué me iba a sí. hacer. Independiente de la felicidad, porque yo pienso que espectacular, hasta el día de hoy estoy feliz, estamos felices. Pero en el momento que terminó el partido, uno siente que hizo el trabajo del cual tiene responsabilidad de hacer, que estaba ahí para eso, y da por cerrado el trabajo, ¿viste? Cuando dice fin de servicio, bueno. Y yo me sentí eso, fuimos Mirá. campeones a fin de servicio. Ya la fiesta tendremos oportunidad ya a conocer a mi suegro y bueno, estar con la persona que me acompaña hasta el día de hoy, Claro. no era fácil. Entonces me lleva el patrullero, me sube el patrullero y llego a mi casa. Y antiguamente, en Japón y Río de Janeiro. Y antiguamente las casas tenían una sola llave, ¿no? Sí, En general, claro. la dejaba bajo la maceta o algo. Tal cual. Pero ¿qué pasa? Mis padres fueron al partido y bueno, quedaron festejando, que fueron a 18, todo. Cuando yo llego a casa no tenía llave, aparte que estaba concentrado un tiempón. Y aparte yo hasta que me fui a Brasil viví en la casa de mis padres. Yo llegaba a la hora que se fuera y golpeaba la puerta y mi viejo me abría la puerta. Cuando llego, no tengo llave y la puerta cerrada. ¿Qué hago? No había teléfono. No, ¿a dónde voy a llamar? No había a quién llamar. Y bueno, agarré y me senté en la vereda con el bolsito, me acuerdo un bolsito celeste, azul que tenía. Me senté ahí en la vereda y la gente iba a festejar. En el cerro, normalmente cuando hay festejo, carnaval, no sé ahora, pero supongo que también, continúa, la gente va a la calle Grecia. Grecia, claro, Grecia. la avenida principal. Entonces vos conocés, viste, que venís Japón, de allá Sí. arriba,
de Puerto Rico, de Sí. Cuba, todo pasa por Japón. Lógico. Y te va a festejar. Sí. Y la gente pasaba gritando por Uruguay con bandera y me miraba. Y, no- Y este, Claro. y me miraba de vuelta. Claro. Porque sabía que yo vivía ahí. Sí, porque, sí, claro, sí, el sí, cerro. ya. Y no, Rodolfo, sí. ¿Y qué hace acá? Digo, estoy esperando que venga, que venga mi viejo. Y bueno, a ratazo vinieron mis padres. Y bueno, y ahí pude cambiarme e ir a conocer a mi suegra. Llegaste en hora de increíble. conocer, pudiste llegar en hora más o menos a conocer a la suegra, sí. Sí, porque le había dado margen. Yo le había dado margen. ah. Me estaban esperando. Seguro. Digo, capaz que llego y estaban durmiendo. Pero no, porque el partido había sido de tarde. Seguro, Y era tarde. verano. Claro, tenía, claro. me dio Vos margen. sería impensado. ¿viste? Otro mundo, ¿Eh? otro mundo. Que salís campeón nada más que. Porque Pero con todo lo que todo, significaba sí, sí, ese la triunfo. Estar esperando la Es vereda. increíble. No me arrepiento. No, Digo, No, Digo, pero- como anécdota pero es brillante. Pinta un Uruguay, una No, un sociedad Uruguay distinto, totalmente claro. distinto, todo, ni Hoy, hablar. hoy sería impensado. Sí, es impensado, pero bueno, te digo, para que ahí comenzó también una nueva etapa a nivel familiar para vos. Sí, claro. Por eso digo, no me arrepiento ahora. Claro. Digo, porque Sí, sí. voy a decir, o sea que hice esto y bueno. ¿Para porque qué? Me hubiese ido a San José a festejar con un muchacho, pasaba la película. Pero no. Digo, Che, lo tu hice. suegro que decía, mirá que mi yerno es el campeón, No, el porque capitán, él o era- no le gustaba el fútbol. Yo no, era muy intelectual. Le gustaba el hincha nacional. Ah, la mirá, familia bueno, me decía menos así, mal. todo de nacional, sí. Pero no cambiaba nada. De conocerme, haber sido ser campeón o no campeón. No cambiaba Y en nada. ese primer contacto te dijo felicitaciones. Sí, ¿cómo sí, fue? siempre fue muy respetuoso en ese sentido. Me felicitó, está debidamente. Y Y otra cosa. Puede salir con mi hija. Ya está autorizado. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa aquí de las 9 de la mañana, pero vamos a seguir en esta charla muy disfrutable con Rodolfo Rodríguez esta mañana aquí en la Deportiva del Uruguay. Seguimos en esta muy disfrutable charla con Rodolfo Rodríguez aquí en los estudios de la Deportiva del Uruguay. Acá tenemos un mensaje de Rodolfo ¿De que quién? viene para vos. Me parece que lo conoces, Amaro Nadal. Te mando un saludo y dice así, cortita, a ver si vos te acordás de eso. Es una anécdota muy graciosa cuando fueron a jugar a la India. Que estaban jugando, me dice, contra unos coreanos, me dice, no sé si eran coreanos o chinos, que a los 20 minutos parecían perdiendo 2-0 y que vos le dijiste, arreglen esto porque si no, no vamos a comer 8. Es el recuerdo de Amaro Nadal sobre ese partido. Siempre así. Un abrazo a Amaro, que estamos en contacto. También ganadero. Sí, pero independiente de eso somos amigos. Sí, amigos. Y lo quiero mucho y sé de cariño de él. Sí, claro, con la velocidad de los coreanos. Digo, yo creo que Corea te sorprende hasta el día de hoy con la velocidad, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando veníamos del Mundial, de ser campeón del mundo, jugamos contra Corea en Los Ángeles, que hicimos escala. Ganamos 2-0, pero era un baile que histórico. Y sí, en ese partido sí, y bueno, poquitos minutos 2-0. Y bueno, ahí lo llamé medio ahí para conversar, digo, no, porque no va a andar así, esto 2-0, hacer promedio. En 10 minutos 2-0, nos hacen 15 goles. Y bueno, no, después empatamos, me parece, o ganamos, pero Amaro hizo 2 goles, empatamos. Pero el que fuimos campeones de la Copa La Nerú. Copa Nerú, el comienzo de una manera del... Indira Gandhi nos entregó el trofeo. Ahí y todo. fue Mirá. el arranque de la era Borrás. Claro, que estaba el Polilla, estaba Enzo. Sí, Claro. toda la Claro, base, Chicharra. Venancio, ¿no? Claro, Sí, toda esa barra. Que volvió a convocar a la gente al estadio. Sí, porque la sí. gente estaba caída. Washington. seguro. Había una barrita linda. Sí. El Chifle. Y que también lo que te permite el fútbol, ¿no? En este caso mencionaste un personaje de la historia contemporánea como Indira Gandhi que estuviera entregando un trofeo. por Sí, ejemplo. me entregó, yo era capitán, me Claro. entregó el trofeo y después ella se iba a dirigir al pueblo de Calcuta. Y cuando nos vamos al estadio, dije, bueno, hay un acto, no sé qué, estaba la custodia, la India en aquel entonces no tenía los avances que supongo debe tener ahora. Y nosotros pasamos en el ómnibus y había un lugar, sería una plaza, y cuando miramos, no podíamos creer tanta gente, nunca había visto tanta gente, Claro. estaba casi todo Uruguay, Seguro. había 1 millón de personas Claro. para que ella iba a hablar, bueno, iba a hacer un discurso, no sé, pero digo 1 millón de personas, acá en aquel entonces éramos 1,5 millones. Seguro. Estaba casi todo Uruguay en ese lugar ahí. Es una placita. Claro, imagínate la placita, pero la sorpresa nuestra, son las cosas anécdotas que quedan grabadas. Claro. Ahí ya que Amaro cuenta, Chicharra también, todo. Cuando llegamos, nos tocó para atrás, un hotel era ahí, dentro de lo que había, y estaba lleno de esos, los cuervos, esos negros, y justo nos toca, estaba el basurero, allá. Entonces siempre cuenta Chicharra, yo no quiero creer,
Pero cuando empezamos las gallinas que comíamos mucho pollo eran grandes, y cuando nos íbamos después de 20 y pico días, que nos quedamos hasta la final, eran chiquitos y flaquitos, y empezamos, adelgazaban, y a medida que nosotros comíamos gallinas, te adelgazaban los cuervos, y desaparecían los cuervos del basurero. Entonces, decía el chicharro, no viste que desaparecen los cuervos, y son más flacos, nosotros comemos más gallinas. No sé, eso está por verse todavía. Mejor no entrar a la cocina. Claro, no. En el arranque dijiste, bueno, que era el cerro que era impresionante, porque en cada esquina había un campeón o un referente, tipos que llegaron a hacer figuras en el fútbol uruguayo. Sí. Bueno, porque tenías a Mujica, el Peta Ubiña, Domingo Domingo Pérez, José Pérez, claro. el Peta. Sí. Varios. Linares, Carlito Linares, de a Rampla. Grecia. Claro. Que fue que me llevó a Cerro la segunda vez, diciendo de Rampla a él. Mirá. Me fue a buscar porque Cerro me fichó, bueno, 71, fui a jugar en el medio, me acuerdo que fui a probar con el Pájaro Fratini, mi amigo. Mirá. Que después fue olímpico con Uruguay, en la amistad, de claro. básquet. Sí, claro. Pero jugaba muy bien el fútbol, él jugaba. Mirá. Después jugó en Nueva Montevideo también. Y fuimos, quedamos fichados, y bueno, empezó el campeonato, y bueno, arranqué titular, 2 partidos, y me pelaron. Chao, bien pelado. Y tal, dije, no juego más, yo quería jugar, no me ponía, no voy más. Entonces seguí jugando de arquero en el liceo, me jugaba ahí, está. Y un día vi en el Linares, que siempre fue relacionado con Rampla, Carlito. Claro. Y me dijo, Rodolfo, quiero hablar contigo. Sí, mirá, que no, me llamó Ramón Ferreira, que era el técnico de Cerro. El flaco Ramón me llamó, quiere que vaya. Digo, no, que voy a ir, si no me pone. No, pero quiero que vaya. No, pero quiero que vaya a jugar de arquero, dijo. Ah, mirá, de arquero. Ya. Voy con una condición que si juego, si no juego no voy nada. No, nada más, mira, andá que jugar. Y ahí arranqué la quinta, y después el otro año ya quedé ya con el plantel superior, de suplente. Y ya de jovencito en la quinta, en el año, estoy diciendo 73, habrá sido, 72, 73, había una gira a Estados Unidos. Entonces iba Garate, y Cerro no tenía arquero, ya Nilsson se había ido para Nacional o no había venido, no me acuerdo. Y no tenían, y me habían dicho que yo viajaba. Entonces pedí permiso en el frigorífico que viajaba, y cuando vuelvo a entrenamiento, me siento mal, y tenía hepatitis. Aquella hepatitis, cuando tenía hepatitis que te comía 3 meses en cama. 3 meses en cama, literalmente, ¿no? Sí. Y bueno, me perdí la gira de conocer Estados Unidos, que Cerro hizo la gira más importante que ellos hicieron en la historia. Me la perdí tenía 16 años. Ahora, sea, hay que tener voluntad, porque por ahí medio te entregás. Pero vos fíjate lo que decís, vos, en esa época jugabas, laburabas, como decías, en el frigorífico Artigas. No se alimentaban como se alimentan hoy, ¿no? Y además ibas al liceo. Es decir, tenías el día ocupado. Tenía, sí, porque yo entraba a las 7, la telefonista, en la oficina general entraba a 8:30. Entonces, yo entraba a las 7, hasta 8:30 que llegaba ella, 8:30 yo iba a mi sección, que era liquidación de Hacienda, me quedaba hasta las 12, de 12 a 1 te daba a comer, yo iba a casa, me quedaba cerquita, a la 1 estaba, y a las 3 me iba a entrenar. Por eso entraba antes, para ir, porque el horario de salida de oficina general a 4:30. Pero como yo entraba a las 7, me llevaba a las 3, salía por Corrales, que estaban los animales ahí, que el único contacto que había tenido antes del agro con los animales, de verlos nomás ahí al lado. Y llegaba al Trócoli a entrenar. Entrenaba, y a las 4:30 salía, porque 5 menos cuarto, a las 5 menos cuarto, 5, tenía clase en el liceo. Y ahí, bueno, tenía clase y pues volvía, depende de la hora que terminara. Seguro, claro. Y el otro día, arriba, temprano. Por eso. Pero todo el día. Todo el día. Pero para nada arrepentido, agradecido. No, al contrario, ¿estás loco? Sí. Y me llevé unos buenos chancletazos de mis padres, y merecido porque me enderezaron. Si no, como dijo Franque Morales una vez. ¿Qué te dijo Franque? Dijo Franque, no me dijo nada, que me hubiese dicho, lo podría hasta retrucar, lo escribió. Dijo, estamos en presencia de una persona que tuvo la opción de elegir el camino. Eligió el bueno, porque si hubiese elegido para el lado malo, hubiese sido muy malo. Por el entorno de todo, me quiso decir. Sí. Con eso quiso decir muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y quizás tenga razón.
Sí, sí. Como yo mantengo claro, a para veces hacer las hay- cosas bien hay que hacerlas muy bien. Claro. Y para hacerlas mal, tenés que hacerlas muy mal, porque ya está mal hecha, hacerla bien. Sí, sí. Bien mal. Sí, sí, sin duda. Volviendo un poco ahí al fútbol y a los momentos que te tocó vivir, hiciste referencia a que, bueno, pasaste tragos amargos con la selección, clasificaciones que no se alcanzaron. Viéndolo de afuera, a mí me queda todavía la imagen de afuera, de la tribuna, es una cosa, ¿no? Pero de adentro, el partido con Chile acá en el 85, el decisivo para llegar al Mundial de México 86. Afuera se respiraba un clima que era casi que insoportable en cuanto a la tensión. ¿Ustedes cómo vivían eso adentro, puertas adentro, de esa realidad que nos podía haber deparado un tercer mundial consecutivo sin haber ido a la Copa? Sí, claro, era un peso bárbaro. Aparte se creó el ambiente mal allá, ¿no? Allá en Santiago. en Cuando Santiago. el primer partido jugaron allá. Claro, o sea, que perdimos, pero el ambiente era que le pegaron, ¿te acordás? Que le pegaron a Jesús, un línea, le tiraron el juez, Jesús Díaz Palacio. Que a alguien le pegaron. al ¿sí? juez, Y no suspendió el partido porque sí. tuvo miedo y el ambiente estaba caldeado. Después fueron los hinchas y hubo problemas allá en el hotel San Cristóbal, allá que estaba en la. Lo que el pasa es cerro. que hubo 2 partidos casi consecutivos con Chile allá en la Copa América del 83, cuando el Polilla termina preso Sí, en el sí. 83, y después en el 85 fue una cosa Sí, sí, el insoportable. ambiente venía ya Insoportable. que eran épocas difíciles, ¿no? Claro, si había dictadura todavía. Claro, políticamente era difícil. Ujú. La época era difícil. Y sí, acá el ambiente era caldeado, que fueron al hotel o a la entrada al estadio, la gente de Uruguay. Y dentro de la cancha, dentro de todo, estaba bastante controlado. Hasta el tiro libre de Aravena y el limón de Chicharra estaba controlado. Sí, sí, sí. Ahí fue, se paró, ¿no? Ahí se nos paró el corazón a todos. Claro, porque aparte vale la pena recordarlo, Aravena era un excepcional rematador. Lo que yo jugué con él después en el año 91 en la Portuguesa. Jugó en la Portuguesa. Y hasta quedó, mientras encontró donde vivir, apartamento, se quedó conmigo. Y después él entrenando realmente me di cuenta que nacimos de nuevo, ¿no? Claro. Porque le pegaban muy bien a la pelota. Claro. Tiene una potencia imponente. Del limonazo no te diste cuenta nunca. En ese No, momento, para nada. yo agradezco a Chicharra, porque realmente... Claro. Sí, dijo Chicharra, nosotros hacíamos barrera abierta, que por eso faltó sorpresa porque dice, le emboco en el medio, o la tiro por un lado, pero le queda lejos, la tiro por el otro, le queda más lejos. Lo haces dudar. Lo hace dudar, Claro. y ante la duda, un tipo seguro que está acostumbrado, y en un instante de duda. Pero más duda tiene uno que se le emboca. Chao. Pero no le embocó y pudimos, cuando pasó por arriba del travesaño, nacimos, todo el país nació de nuevo. Claro, sí, sin duda, porque era un partido de dientes muy apretados, ¿no? Sí, justito. Pero bueno, tuve la suerte la tercera vez de poder. Lo que yo quería decir cuando decía la experiencia, la juventud, que lo he manifestado y lo pienso, es que quizá en el 76 teníamos la selección bárbara nosotros. Era la base del 75 con Morena, con Grafiña, que había sido campeón Con con Defensor, Pedrín Grafiña. con Lacho Ramírez, teníamos un equipo bueno. Kiko Salomón. También con Lacho, estaba Héctor Rux, estaba Juan Vicente Morales, De los Santos, Villazán, Darío, Carrasco. Pero ¿qué pasó? Quizá pagamos tributo a la experiencia, ¿no? Para mí, hoy en día, no estamos preparados para una eliminatoria. Quizás los otros muchachos que tienen más experiencia, sí. Sí, fue la base de la selección juvenil del 75, fue la base de esa selección 2 años después. Claro. En la eliminatoria. Sí, por eso digo, no queríamos, teníamos poca experiencia internacional, teníamos, no sé, una Libertadores. ¿Te duele que el partido con Venezuela todavía? Sí, que arrancamos ganando, nos empataron ahora y no perdimos porque tuve la suerte de atajar 2 o 3 pelotas y no perdíamos. Un partido raro, ¿no? Porque también cerraron goles. Cerraron imponente la cantidad de goles que cerraron. Imponente y faltando poco. ¿no? Y ahí fue cuando marchamos. Y Bolivia nos llevó a jugar allá a la altura. Sí. Pero no en el estadio, nos llevó a un lugar ahí rarísimo. No sé qué estadio jugamos. Y bueno, ahí está la anécdota esa que para entrar nos pararon, yo qué sé, 5 cuadras. Y era medio tipo favela. Y teníamos que ir caminando ahí hasta el estadio. Ya llegabas ahogado. Ahogado. El agua corría por la alcantarilla ahí, está. Una niebla había allá arriba, imponente.
un frío, y antiguamente no se calentaban las canchas, se calentaba en el vestuario Sí. o el lugar que hubiera. Y bueno, nosotros calentamos, salimos, un frío impresionante, con aquellos equipos uso celeste o medio óforo eran, y salimos, y yo estaba de verde, tocar los himnos, estaba frío, estaba calentito de calentamiento, transpirando con ese frío, y bueno, tocar los himnos, los dos, ahí en el momento que va a empezar, se van todos los que habían tocado el himno, se fueron de verde, y entraron los titulares calentitos de ellos que Y usted muerto de frío. estaban calentando. Mirá qué detalle. Fíjate vos qué diferencia de tiempo, ¿no? De época y... Sí, ¿no? Porque nadie conocía, digo, Seguro. con el mayor respeto, no había prensa, No. nadie iba a decir, mirá, no están, mirá quiénes son estos. Claro. No, chao, se fueron los que estaban muertos de frío como nosotros, que eran suplentes, y los titulares estaban calentitos. Qué disparate. Y ahí sí, ahí perdimos 1-0, bien perdido. Ujú. Hay muchos recuerdos, pero cuando llega la chance del Mundial, a veces el destino juega cartas de manera increíble, ¿no? El Mundial de México 86, digo, después de haber logrado la clasificación, esa por la que vos, junto a tantos muchachos, luchaste mucho, y se te cerró la posibilidad de llegar a las condiciones ideales a esa Copa del Mundo por aquel partido de despedida en el Centenario, ¿no? Sí, esa historia es más larga, ¿no? Sí. Más larga. Sí, yo venía en un momento muy bueno, había sido campeón con el Santos, y te diría que había sido la mejor época que estaba pasando. Ese partido había mucho aquella gira que hicimos por Europa, Sí. y habíamos jugado, no sé si... el último partido jugué yo en Gales. Claro. Después fuimos Gales, ómnibus, después barco, después avión, entonces ¿qué? Llegamos acá, 26 horas de viaje. Entonces yo llego, le digo a Soledad, mirá, voy a estirar un poco, agarro a mi hijo mayor, Rodolfo, me acompaña hasta los céspedes, solo yo a los céspedes. Llego a los céspedes allá, estaba el Peta, pensé que estaba, entrené, y me dio un dolor en la cintura imponente. Qué raro, un viernes fue. El sábado vamos a entrenar, o sea, llegamos el jueves, el viernes voy, vamos a entrenar al estadio de mañana, que el domingo era el partido de despedida. La selección A jugaba contra la selección B contra Nacional y la selección A contra Peñarol. Entonces, Disculpame, algo muy especial, porque hoy en día es imposible de pensar, pero bueno, esa era la despedida, ¿no? Sí. Jugando una parte de la selección ante Nacional y la otra ante Peñarol. Sí, sí. Entonces, cuando voy el sábado, dolor en la cintura, pero realmente me dio lumbalgia del viaje, no sé. Entonces Fernando Alves estaba lesionado también, Fernando. Entonces quedaba Celso Otero para jugar. Uh-huh. Entonces Omar, como siempre, lógico, compañero nacional, Fernando y yo, siempre la hinchada, no nosotros que somos grandes amigos y yo lo aprecio mucho. Y sé que él también dice, no, mañana no venga Fernando, vos cuidate, y Rodolfo, vos también cuidate, no vengan al partido. ¿Y qué va a jugar? No, Celso va a jugar. Los dos partidos. Los dos partidos. Me fui no muy convencido. Me fui a casa, me levanto el domingo, un día precioso, y bueno, digo Solán, mirá que vengo por voy a misa, llegué a misa del seminario, los domingos siempre que podía, de Padre Aguerre, y voy a misa y vengo, estaba almuerzo. Cuando vengo, yo había decidido, por eso la vuelta a la vida, ¿no? Uh-huh. Que voy a jugar. Y llego a casa, me acuerdo, lo estoy viendo, había hecho asado al horno con pape boñato, que me encanta. Le digo, ¿sabes que no voy a comer? No, te gusta tanto. No, me voy al estadio. ¿Qué va a hacer el estadio? Voy a jugar. Vos sabías que jugabas contra Peñarol. Sí, claro. Entonces llego allá y me dice Omar, el gordo, le decíamos cariñosamente. Sí, el gordo, claro. Nosotros decíamos Omar, no, el gordo entre nosotros. Era interno. Le digo, ¿qué haces acá? Le digo, vengo a jugar. ¿Cómo venía a jugar? Yo dije que no jugaba. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, profe? Fernando no juega contra Nacional. Va a decir que tiene miedo. Yo no juego contra Peñarol. Va a decir que tenga miedo. No voy a jugar. Entonces, debido a eso es que yo no digo ni me arrepiento porque hice lo que haría hoy. Fui a jugar y pasó lo que pasó. Pero yo me lo busqué. ¿Y el pobre Celso? Y Celso jugó el primer partido. Jugó el primer partido. Claro, sí. Jugó el primer partido. Contra Me Nacional. parecía un abuso jugar los dos, pero me parecía despropósito que yo no jugara. Entonces, como te dije, tuve dos caminos. Comía el asado en casa, Claro. iba a la platea o fui a jugar. Y bueno,
elegí el no correcto. Pero ¿qué va a hacer? No me ¿Cuál arrepiento. fue la herida concretamente que tuviste? No, tuve un golpe fuerte de Charlie. Y bueno, después están los médicos, viste, que todos tienen su librito. Fue un derrame que tuve. O sea, después de eso había reunión por premio, hacia arriba. Sí. Y fui yo a la reunión. Fui a la reunión igual, salí, entré a jugar el segundo tiempo, salí al final, me parece. Y voy a la reunión. Cuando llego a casa de noche, sí, también tenía un derrame, tenía peritoneo. Y cuando llegué, fueron y me sacaron el apéndice, ¿no? O la vesícula. Me sacaron el apéndice. El apéndice, El sí. apéndice. Y pero fue medio apurado por los nervios de madrugada, era un referente, un hombre. Si pasaba algo, ¿quién iba a subir la responsabilidad? Claro. Y ahí está. Igual entrené como loco. A la semana estaba entrenando con 38 puntos que tenía. El doctor Suero y el profe Gesto entrenaban conmigo allá en la cancha de gol. Y me reencontré con un muchacho que no había ido al Mundial. Estaban en Bogotá haciendo una pretemporada todavía. Claro. Cosas del destino. Se nos va yendo ahí el tiempo, pero hay muchísimas cosas. Pero a ver, tenemos que hablar, aunque sea brevemente, del Nacional Campeón de América y del mundo. Pero, ¿cómo es la historia de tenemos que hacer la pausa? Tenemos que hacer la pausa. Sí, hay que hacer la pausa. ¿Nos aguantás Sí, por favor. 2 minutitos más y venimos? Porque después para que nos cuente, a ver, qué tuvo que ver Pelé en la llegada de Rodolfo Rodríguez al Santos. Pero lo contás después de la pausa. Seguimos disfrutando de esta charla de los viernes, hoy con Rodolfo Rodríguez. ¿Cuántos saludos estamos recibiendo también? Saludos de Marquitos Aguiar, del Real de Huracán Museo, de River, de Danubio, que tiene la anécdota que atajó contra Nacional aquellos 2 penales que ejecutó Alberto Vica y que ataja los dos por la expulsión de Cáceres, y que tiene la particularidad que el buzo con el que estaba atajando Bubi Cáceres era un buzo que le había regalado vos al Bubi Cáceres de la selección. Eso seguramente ni te acuerdes. No me acuerdo, no, pero... Bubi Cáceres, el legendario arquero del equipo Huracán. Claro, sí, Luis Cáceres. Con aquel bigotazo que usaba. Luis Cáceres. Y bueno, el tema es que lo expulsan a Cáceres en ese partido contra Nacional. Y bueno, no había más cambio y fue Marcos Aguiar, que era lateral, al arco, y le dio obviamente el buzo. Claro. Y que era un buzo que le había regalado. Y ese buzo está en el Museo del Fútbol, aquel buzo gris que usaba hasta acá. Sí. Fue que lo utilizó él también. Así que está todo enrabado. Acá aprovecho también para mandar un saludo grande. O Armúa en aquel equipo también. Claro, sí, sin duda. Jorge Armúa. A un hermano de la vida, en este caso mío, Carlos García, que vive en España hace años, y que gran hincha de Nacional y que está disfrutando muchísimo de escuchar a uno de sus ídolos precisamente de aquellos tiempos. Decía antes de la pausa, ¿qué tuvo que ver Pelé con que vos llegaras al Santos allá por el año 83? Bueno, si uno lo mira desde el punto de vista material, tuvo todo, porque fue el que le prestó la plata al Santos, sí. Sí, o sea, la plata de él, la que llevó cuando se firmó, fue el representante, era el abogado de él, abogado y amigo de él, que después terminó siendo presidente del Santos también, y amigo nuestro, de Solán, mío, y después de mis hijos, todo, bueno, se hizo una amistad muy grande. Pero fue. Santos no tenía, Santos es un equipo hasta el día de hoy, tiene un problema económico, siendo un equipo espectacular, brillante, todo, pero nunca se ha estabilizado, ¿no? Teniendo 2 figuras como tuvo Pelé y Neymar después más atrás en el tiempo. Y poner Robinho. Robinho, ahí va. Diego, y poner los que surgieron, por favor. Y nunca, se equilibró, y fue el que puso dinero. Dudo que haya cobrado, eso no. Que le hayan devuelto, no, dudo. Pero tuvo mucho que ver, sí. Tuvo mucho que ver ahí, y después hicimos, amistad, por intermedio de su abogado, con la familia y todo. La verdad que el rey, se le decía el rey, ¿no? Sí, claro. Uno no decía otra cosa, no decía Pelé, no decía nada. Rey. Nosotros le decíamos rey se le decía. Porque... El mismo en interna, ¿no? Sí. Y además obviamente cuando ya está el Santos, él ya estaba retirado hacía tiempo del fútbol, pero me contabas alguna vez que cuando iba por el club, entrenaba, ¿no? Para mantenerse en forma y de repente, lo hacía con ustedes en aquellos tiempos. Sí, claro. Nosotros teníamos los casilleros antiguos. El casillero de él quedó siempre con el nombre, el número 7, yo tengo el número 6. Pero era casilleros dobles, aquellos que había en los vestuarios antiguos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Entonces, el de él quedó inmortalizado del Pelé, y yo estaba en el 6. Y él cuando estaba, porque vivía en Estados Unidos, él, en general, iba y entrenaba allá con nosotros. Y sí.
Digo, es la casa de él, ¿no? Seguro, sí, siempre había quedado, incluso cuando falleció, el tema que el casillero había quedado cerrado. Sí, las Que cosas de él no se tenía. sabía que había ahí adentro. Claro. Hoy decía Eduardo sobre el Nacional del 80, el campeón de América, que llega con un técnico joven que había dejado de la actividad futbolística como jugador y pasa a ser entrenador como Juan Mujica. Pero además, disculpame, Sí, no. En plena crisis institucional. No, por eso. Nacional venía de una crisis institucional terrible. Pero a lo que voy es, porque él tuvo su impronta que sorprendió a muchos. A veces una de las tareas importantes que tiene el técnico es vender la idea y que te la compren los jugadores para comprometer al grupo. Y ese grupo, vaya, si lo comprometió a punto tal que salieron campeones. ¿Cómo fue esa charla, la primera charla que tuvo Juan, para venderles y decirle, miren, vamos a jugar así y sorprender a todos con ese sistema que impuso? Mirá, de Juan, tengo que decir una cosa que quizá no ha trascendido, se puede saber. En aquel entonces había una crisis bárbara, el equipo no ganaba. Y bueno, entonces la directiva que sale o quien estaba cargado de fútbol deja una lista de jugadores a sacar de Nacional, a sacar. No voy a nombrar compañeros, algunos sacaron, pero tenía 2 nombres que Mujica dijo, no, déjenlo, que fue Vitorino y el mío. A mí también me querían pelar. Porque, ¿Ya? viste, sí, porque cuando el equipo gana hay líder, cuando pierde hay caudillo, viste. Es así. Cabecillas. Claro, Qué cabecillas. increíble, ¿no? Cabecillas, Es así se manejaba y no sé, se maneja porque no estoy sí, por sí. dentro ahora. Ujú. Entonces estaba el nombre, pero ¿qué pasa? Que Martínez es del Cerro. Claro. Cuando Desde que llegó de Rampla Paysandú, quedó en el cerro. quedó en el Claro. Cerro. Y Toda la vida. entonces dijo, no, estos muchachos yo los conozco. Nos llamó a Waldemar y a mí y dijo, mirá, tengo la lista acá. A los otros muchachos los pelaron. Pero yo los quiero a ustedes, me juego por ustedes. No, tranquilo, Juan. Quédate tranquilo y fíjate vos la vuelta a la vida. Después, ¿quién te vino haciendo los goles y todo? Digo, Sí. le embocó. Y eso le dieron, no nos dio tiempo a mucho, ¿no? Claro. No nos dio tiempo a mucho. Hubo un cambio que yo creo que fue muy, muy inteligente, que nos sirvió muchísimo, que fue la inclusión de Cascarilla, ¿no? Claro. Cascarilla fue uno viendo la recopilación de los partidos, la historia. Cascarilla fue Un jugador fundamental. Muy inteligente, ¿no? Además, un Brillante, jugador. inteligente, y gran compañero, dentro de la cancha muy, muy vivo, muy pícaro, y hizo goles, impresionante los goles que hizo. Sí. Los penales que no erró nunca, y fue Bueno, fundamental. Y los goles en el clásico, clasificó aquello, a Nacional claro. y eliminó a Peñarol. Claro, el último partido, es la última que teníamos Seguro. nosotros. Entonces no nos dio tiempo mucho a pensar, hay que hacer esto, y hay que hacerlo. Y después, como todo, se empieza a confiar, mirá, la estamos haciendo bien, está dando resultados, mirá que estamos llegando, mirá, capaz que podemos llegar, y bueno, mirá que llegamos. Y ahora que llegamos, Y ahora bueno, que hay que sí, ganarla. ya que estamos acá, Claro. que nacimos con poca, que dice la gente, uno ve la preparación este año, se prepara plantel para ser campeón, y nada, se prepara el plantel para comenzar a ver si realmente el plantel está bien conformado, si combinan varios factores, porque una cosa a tener en cuenta es que en ese equipo no había figura, Claro. ni los veteranos, que los adoro, Cacho, Víctor y Cascarilla, Claro. los adoro, los respeto, que podían ser, serán campeones de América del mundo. Nosotros los jóvenes que de repente éramos metidos a tener un nombre, pero habíamos ganado poquito, pero viste que la juventud a veces te lleva a ver la vida de una manera que no siempre como vos pensás. ¿Les costó entrar en sintonía entre los jóvenes y los veteranos? Y al principio un poquito que sí, por eso la juventud, ¿no? Y vos tenés en cuenta un poco, que si costó en aquel entonces costó un poco, hasta que uno aprende a convivir y ellos no solo se hacen querer, sino son útiles más que útiles y nosotros los complementamos lo que ellos de repente les puede faltar, Claro. hasta que uno entiende dónde está parado y con quién. Y el objetivo común es bueno para todos, porque el primer partido allá que jugamos, Oriente Petrolero fue. La sí, fuera, sí, el primero, Defensor y Oriente Petrolero. Sí, está Oriente bien. Petrolero. Después Una de discusión Strongest. entre 2 referentes, uno joven y un veterano, Ajá. que no voy a dar los nombres, pero una discusión fuerte, y bueno, y hubo, pero a partir de ahí el respeto fue. Mirá vos.
chao, terminó. Hubo esa discusión y terminó. Se terminó y la ganamos historia. aquel partido, lo ganamos. Claro. Y después hicimos. Capaz que no hubiese habido esa discusión. Capaz que éramos un equipo que competía nomás. Claro, claro. Pero bueno, llegaron a la gloria de ser campeones de América y después del mundo. Sí. Después que uno cree en lo que hace, tiene confianza y bueno, está. Uno llega, como yo siempre le decía, porque nosotros éramos los tiempos que íbamos cantando, íbamos bromeando, haciendo bullying, los compañeros, que hoy está totalmente prohibido. Antes, si no agarramos de pinta o nos agarraban de pinta, no era divertido. No teníamos para escuchar nada, ni música, ni iPad, ni celular. Ni siquiera eran planteles tan materos como de repente puede ser ahora. Viste que el mate, hoy por hoy, pero antes no había tanta rueda de mate como hay ahora. Poquísimo. Yo tenía poco. Lo que unía más el grupo era en los céspedes, en el murito del vestuario, en invierno, en otoño principalmente, cuando en la época que Hugo usaba un poncho, Hugo se sentaba ante la práctica con tajarina abajo del poncho y le vamos pidiendo y iba sacando. Yo no sé cuánto tenía, nadie descubría. Parecía un mago. Hacía los pescados, los peces, hacía. Porque sacaba y le pedía y mientras le pedía tenía. Entonces eso, lo que hacía, pero mate yo no recuerdo. Rueda de mate. Claro. Hablando de tener, ¿seguís teniendo el buzo de Peter Shilton, el rival, el arquero rival del Nottingham? Sí, me lo han ofrecido. Sí, claro. Porque los dos tenía de él. Uno quedó en la vida, lo regalé, que fue cuando jugamos contra Inglaterra acá, Uruguay. En el 84. Que ganamos 2-0, que fue después. El debut de Rubén Sosa en la mayor, que entró en el curso del partido. Mirá, no recordaba. Sí. Ganamos 2-0 acá. Sí, tal cual. Y Peter Shilton era arquero. Y el de allá sí, de la Copa la tengo, sí, lo tengo y me dan de todos lados, me dan para varios coleccionadores, museos, y lo tengo, ¿no? No tengo el mío, tengo el de él. Mirá, acá hay un mensaje que dice: Clark Rodolfo, me acuerdo de verlo en su casa de Japón y Río de Janeiro con todos los perritos caniches. Sí. Qué recuerdo. Muchos saludos desde un vecino viejo del Cerro. Lástima que cambió tanto la época, evidentemente. Soy Fernando, del 084. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, caniche, ¿viste? Pues claro, con un perro grande y malo anda cualquiera. Con caniche que ser muy guapo. Hay que ser muy guapo. Y tener mucha personalidad para andar un canichito. Claro. Estamos casi que en el tramo final de la charla con Rodolfo, que muchísimo valoramos. En aquellos tiempos, hablaste algo de la selección, pero la base durante bastante tiempo del tuyo en la selección era Nacional Peñarol, ¿no? Muchos jugadores. ¿Se miraban de reojo? Teniendo en cuenta los duelos difíciles de los clásicos, ¿cómo era? No, para nada, que bueno, hasta el día de hoy espero que por lo que me queda de vida, sentir el cariño y la felicidad de reencontrarnos con muchachos del Indio, con Chicharra, con el Cabeza, con Mario, con Víctor, Diogo, que bueno, convivimos, claro. y tuvimos batallas duras de rivales, pero en la selección no, para nada. No, hay un cariño muy especial y uno ve que realmente nos respetamos todos. No, dentro de la cancha queremos ganar y está. Cabeza dice que me hizo un gol no sé qué, y Chicharro también, y Cabeza me rompió la clavícula y yo nunca le reproché. Pero son cosas que pasan, claro, sí, sin querer, obvio. Choqué con él y me rompí la clavícula. ¿Qué jugador el Cabeza? Fue un fenómeno. El Cabeza de las personas que estamos hablando de Rubén Paz. De Rubén Paz, sí. Es ídolo en Inter Porto Alegre, ídolo en Racing, ídolo en Peñarol. En 3 países, ídolo es. Sí. No cualquiera. Y que fue catalogado en su momento el mejor jugador, digo, en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Sí. Eso da pauta, ¿no? Y gran persona también. Sí, de lo que representa. ¿Tu último equipo cuál fue, Rodolfo? Bahía. El Bahía. 2 años precisamente Bahía. El Bahía. Que ahora estuvo de moda ahí con los partidos nacionales. Claro, sí, Nacional consiguió un triunfo no es que inesperado, pero un triunfo que no era fácil. Con Bahía allá no es fácil. Venía bien el equipo. Claro. No sé, algo le pasó, que no sé, nos sorprendió Nacional, pero no fue el Bahía lindo. Sí, 2 años en Bahía jugué, es divino. Salvador, la gente, es buen broche de carrera. Yo creo que ya te lo he contado, en el Copa América 2019, han pasado unos años, pero estando allá, recuerdo que tomo un taxi y el taximetrista se pone a hablar de Uruguay y él me dice, Uruguay, si acá jugó
Rodolfo Rodríguez, el arquero, no sé qué historia, y 2019, ya habían pasado unos cuantos años, y tenía presente en el recuerdo un taxi brasileño, obviamente. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, lindo recuerdo de Bahía. Fuimos campeones los 2 años. Estaduales, ¿no? Claro, claro. Estaduales, porque Bahía Victoria y a veces aparece alguno, pero fue bueno, buen cierre de carrera. Está mal. Tengo que- Tuviste una carrera redondita, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, de de la que agradecimiento. estás orgulloso. Sí, estoy orgulloso, sí. Digo, no es porque... No, uno no es vanidad. Claro, no es vanidad. Es porque realmente, sí. Sí, sí, sí. Y como yo siempre le digo, con el fútbol estamos empatados, estamos quites, como dice. Porque, ¿qué pasa? El fútbol me enseñó el mundo, para vivir holgadamente, me dio oportunidad de conocer gente, de viajar, de muchas cosas. Pero a su vez, yo le di todo lo mío también, Claro. ¿no? Porque las veces que yo jugué lesionado, bajo mi Al borde de la responsabilidad. inconsciencia Exacto. muchas veces, ¿no? Sí, claro. Sí, una vez, te hago un rapidito, cuando jugamos contra Francia allá en el 85, que Copa Francia Artemio campeón de Franchi. Europa. La Copa Artemio de Franchi. Claro, Platini, todo Tremendo equipo, toda la barra, tremendo equipo. y ganá. Sí, sí, sí. Yo estaba en una gira con Santos y fuimos a jugar contra Firenze, siempre se contra la Fiorentina. Y no, Udine, contra Udinese. Y jugábamos un día, viajaba enseguida a Trieste, agarraba el avión y no iba a París. Y me desgarro, saco el arco y siento un tirón en el aductor. Llego, ya con el dolor, entreno con la selección, con el dolor, juego, se me abrió la pierna. Me acuerdo que salí a cenar y yo me quedé acostado porque Sí, no no podía podía ni aguantar caminar. el dolor, claro. Pero ¿qué pasa? Eso fue un miércoles. Y yo el sábado jugaba con Santos. El jueves viajé, llegué el viernes, concentré y el sábado entré a jugar con Santos de vuelta desgarrado. Para que no dijeran, porque capaz que no me dejaban venir a jugar a la selección más. Estaba desgarrado. Claro. Si no jugaba, venía lesionado. Claro. Y estaba, me comí 30 y pico días con un desgarro que Pa. horrible. Eso bajo mi responsabilidad todo, ¿no? Claro. Como te digo, igual que el Mundial. Cuando uno hace la cosa a conciencia, Seguro. tiene que saber pagar las consecuencias. Sí, sí. También para nuevas generaciones, digo, no existía esa obligación de No. ceder a los futbolistas Exacto. y por eso se procedía No se podía de esa negar, manera. claro, ¿no? De esa exactamente. manera. Rodolfo, un gusto enorme. Mil gracias por que hayas estado acá con nosotros. La verdad, disfrutamos enormemente la charla y bueno, será hasta la próxima. Bueno, un gusto compartir momentos, recordar 49 años después. Que ya no te voy a decir que estaba nervioso porque uno tiene la inconsciencia de la juventud, ¿viste? Entonces, a veces es mejor ser inconsciente que demasiado Claro, consciente en claro. ciertos momentos. Pero sí, muy feliz de ese comienzo y de final, después que se pudo coronar formando parte de la historia de un grande. Bueno, de la próxima, que sea antes del medio siglo. Ah, del debut, ¿no? exactamente. Sí, La sí, próxima la hacemos, ¿no? Bueno, Antes- si Dios antes que quiere. se- Si Vamos no, ya arriba. quedamos entre unidad comprometidos. Vamos arriba. Dale, impecable. Un gusto. Bueno, gracias Rodolfo, un lujazo, ¿no? La verdad, esta señor. mañana